El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 16, la Biblia y el terror en Francia. En el siglo XVI, la Reforma, presentando a los pueblos la Biblia abierta, procuró penetrar en todos los países de Europa. Algunas naciones le dieron la bienvenida como a mensajera del cielo. En otros países, el papado consiguió hasta cierto punto cerrarle la entrada, y la luz del conocimiento de la Biblia, con sus influencias ennoblecedoras, quedó excluida casi por completo. Hubo un país donde, aunque la luz logró penetrar, las tinieblas no permitieron apreciarla. Durante siglos, la verdad y el error se disputaron el predominio. Triunfó al fin el mal y la verdad divina fue desechada. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. Aquella nación tuvo que recoger los resultados del mal que ella misma se había escogido. El freno del Espíritu de Dios le fue quitado al pueblo que había menospreciado el don de su gracia. Se permitió al mal que llegase a su madurez y todo el mundo pudo palpar las consecuencias de este rechazamiento voluntario de la luz. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos alcanzó su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino la consecuencia natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal, y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. La supresión de las Sagradas Escrituras durante el período de la supremacía papal había sido predicha por los profetas, y el revelador había señalado también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia el dominio del hombre de pecado. Dijo el ángel del Señor: hollarán la santa ciudad durante 42 meses, y concederé a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido simbólico se llama Sodoma y Egipto, en donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y hacen fiesta, y se envían regalos los unos a los otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra. Y después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida, venido de Dios, entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Apocalipsis 11. Los 42 meses y los 1260 días señalan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a padecer bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 de Jesucristo y debían terminar en 1798. En dicha fecha, entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el desierto, a pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo.
La jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. La persecución contra la Iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, haciendo uso de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan terribles pruebas al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la Iglesia. El Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Mateo 24:22. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. Y cerca de los 2 testigos, el profeta declara más adelante: estos son los 2 olivos y los 2 candelabros, que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Estos 2 testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir, y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía, los cuales profetizarán 1260 días, vestidos de sacos. Durante la mayor parte de dicho periodo, los testigos de Dios permanecieron en obscuridad. El poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijeran su testimonio. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra. Fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. No obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más oscuros, hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. A estos fieles siervos de Dios les fueron dados poder, sabiduría y autoridad para que divulgasen la verdad durante todo este periodo. Y si alguno quiere hacerles daño, fuego procede de sus bocas y devora a sus enemigos, y si alguno procurare dañarlos, es menester que de esta manera sea muerto. Los hombres no pueden pisotear impunemente la palabra de Dios. El significado de tan terrible sentencia resalta en el último capítulo del Apocalipsis. Yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22. Tales son los avisos que ha dado Dios para que los hombres se abstengan de cambiar lo revelado o mandado por Él. Estas solemnes denuncias se refieren a todos los que, con su influencia, hacen que otros consideren con menosprecio la ley de Dios. Deben hacer temblar y temer a los que declaran con liviandad
que poco importa que obedezcamos o no obedezcamos a la ley de Dios. Todos los que alteran el significado preciso de las Sagradas Escrituras, sobreponiéndole sus opiniones particulares, y los que tuercen los preceptos de la palabra divina adaptándolos a sus propias conveniencias o a las del mundo, se acarrean terrible responsabilidad. La palabra escrita, la ley de Dios, medirá el carácter de cada individuo y condenará a todo el que fuera hallado falto por esta prueba infalible. Y cuando hayan acabado, estén acabando de dar su testimonio, el periodo en que los dos testigos iban a testificar, vestidos de sacos, terminó en 1798, cuando estuviesen por finalizar su obra en la oscuridad. Les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás a través del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico, con la excusa de reverenciar las Escrituras. Roma las había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida y las había ocultado al pueblo. Durante la época de su dominio los testigos profetizaron, vestidos de sacos. Pero otro poder, la bestia que sube del abismo, iba a levantarse para luchar abiertamente contra la palabra de Dios. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto desvergüenza a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de relieve especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia, y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a permanecer en silencio los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Continuaremos.
El conflicto de los siglos.